Bueno, pues vamos a empezar. Hola, hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión informativa que hemos preparado pensando en el inicio del curso de preparación PIR que empezará en septiembre, justo después del parón que hagamos en agosto. Voy a empezar presentándome. Yo soy Javier Sanz, psicólogo clínico, trabajo en el Hospital de Guadalajara y en la academia, en CEDE, en los cursos de preparación del examen PIR. Soy profe de las asignaturas de clínica y evaluación y bueno, pues para mí es un gustazo poder compartir con vosotras y con vosotros esta presentación del curso de preparación de septiembre, que bueno, pues es el curso más intensivo que tenemos, pensando en que desde septiembre, cuando comencemos justo la primera semana del mes, el curso, hasta la fecha del examen, vamos a trabajar dando 3 vueltas completas a todo el material de referencia para el examen. Bueno, ahora os vamos a contar un poco cómo trabajamos en las clases, qué recursos, además de las clases, utilizamos para preparar el examen. Y bueno, pues os he traído una pequeña presentación, pero sí que me gustaría que fuerais vosotras y vosotros los que pudierais también plantear dudas acerca de bueno, pues todos estos recursos para el estudio, cómo preparar el examen, cuestiones técnicas del examen, bueno, cualquier cosa que se os ocurra que está relacionada con la preparación del examen y que tenéis dudas, pues es un buen momento para intentar resolverlas. Os leeré a través de la aplicación con la que trabajamos para los cursos en el formato online y a través de Instagram, aquellas personas que lo estáis viendo en directo. Y bueno, intentaré responder a todas las preguntas que tengáis. Mientras las podéis ir escribiendo en el chat, si ya tenéis alguna, para que yo la tenga en mente a medida que voy haciendo la presentación, como primera diapositiva, entendía que un buen punto de partida es la meta que tenemos en la preparación de un curso como el de septiembre, que es llegar a la fecha del examen, a finales de enero, a principios de febrero, con un trabajo en profundidad que nos permita hacer un buen examen. Y claro, la pregunta sería, ¿y qué es hacer un buen examen? ¿Qué es hacer un examen lo suficientemente bueno como para poder conseguir plaza en la próxima convocatoria? Bueno, pues tenemos un pequeño análisis de lo que ha supuesto la última convocatoria del examen PIR, que yo creo que nos puede dar una idea de a qué nos referimos. En la última convocatoria del examen, que sabéis que hemos tenido 231 plazas, en principio hubo 4.000 solicitudes para el examen, lo cual nos coloca en un ratio muy, muy exigente, pero es verdad que habría que, bueno, recolocarla un poco pensando que muchas de las personas que se presentan a la solicitud del examen, ¿no? Y que se apuntan a hacer el día de la prueba no se presentan al examen, ¿vale? En la última convocatoria 660 personas no se presentaron y que además otro tanto parecido, en torno por encima también de los 500, 600 personas, no superan el número de corte del examen. Esto significa que han ido a la prueba sin haber trabajado lo suficiente el estudio de los contenidos del material, ¿no? Un poco para probar. Pues hay personas que quieren presentarse a la siguiente convocatoria, pero hacer el examen en una convocatoria antes pues les permite hacerse una idea de cómo es la prueba, irse familiarizando. Entonces, si quitamos las 600 personas que no se presentan y las 500 y pico que no superan el corte, que eso significa no haber trabajado bien todas las asignaturas del material, ¿no? Bueno, pues ya se nos bajaría el número de solicitudes, ¿no? a 2.856, que para las 231 plazas nos coloca en una ratio también muy, muy exigente, muy difícil, pero bueno, yo creo que más razonable, más fácil de imaginar, ¿no? Que podemos alcanzarla. Y esperemos que con esta tendencia ascendente del número de plazas, pues cada vez ese ratio se vaya convirtiendo en algo más cercano, ¿no? A lo que pensamos que necesitamos en la formación especializada de los psicólogos, ¿no? Que cada vez ese número del 300 plazas, ¿no? Y el de 400 plazas se nos vaya acercando. Pero si tenemos como referencia la última convocatoria, pues ya nos acercaríamos a una ratio de una plaza por 12, 15 aspirantes, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que podemos visualizar, ¿no? Imaginarnos
ser una persona que consigue entre 12, entre 15, ¿no? Conseguir el número de orden que nos colocaría en el centil superior para poder elegir la plaza. En términos prácticos, ¿qué supone esto en el examen? Bueno, pues en términos prácticos os hemos traído también distintos supuestos con puntuaciones reales, también de la última convocatoria del examen, de cuánta puntuación hubiéramos necesitado conseguir en la última convocatoria para conseguir la plaza en función del expediente académico. Porque, como sabéis, el examen PIR actualmente son 200 preguntas con 4 opciones de respuesta, cada acierto puntúa +3, cada fallo resta 1 y el 90% del resultado del examen es lo que va a configurar el número de orden y el 10% restante el expediente académico, del 0 al 10 que hemos conseguido como promedio en todas las asignaturas de nuestra formación universitaria en psicología. ¿Vale? Esto ha ido cambiando a lo largo de las convocatorias, pero este sería el panorama que tenemos actualmente. Entonces, si cogemos un expediente medio, que a lo mejor podemos pensar que es un 6,5, ¿vale? Lo que nos encontramos es que en un supuesto casi imposible, porque es el supuesto más conservador de todos, que es ir a la prueba y al examen sin fallar ni una sola pregunta, solo contestamos en el examen aquello que no sabemos con seguridad, 0 errores. ¿Cuántos aciertos hubiéramos necesitado con ese expediente académico de 6,5 para conseguir la plaza, ¿no? Y han sido 134 preguntas correctas, ¿vale? El resto, hasta las 200, las habríamos dejado en blanco y entraríamos en el número de orden. Si os fijáis, si cambiamos un poquito el expediente académico, si subimos a un expediente de 7, prácticamente la nota de corte es la misma. Pasamos de 134 preguntas a 133 preguntas. Esto lo que nos está diciendo es que lo fundamental para conseguir la plaza PIR va a ser hacer un buen examen y que el expediente académico ni nos va a permitir relajarnos porque tengamos un expediente académico muy alto, vamos a seguir necesitando un número de preguntas parecido, ni tampoco nos tenemos que desanimar porque nuestro expediente de partida sea bajo, esté más cerca del 5. Al final movemos una horquilla, bueno, pues en la última convocatoria con este supuesto de 130, 140 preguntas para poder entrar, ¿no? Entonces, al final el número de orden sí que va a depender del expediente académico, pero el conseguirlo o no la plaza, pues probablemente esté siempre en esa horquilla parecida. Os decía que este es un supuesto muy difícil de imaginar en la práctica real porque al ser un examen que, como hemos dicho, beneficia mucho más a aquellas preguntas que aciertas porque puntúan +3 que lo que penaliza cuando fallas, que resta -1, prácticamente la mayoría de la gente que hace el examen, todo el mundo, arriesga mucho y contesta todas las preguntas que puede y si puede las 200, pues mejor. Entonces, sería como más realista un supuesto como el 4, el menos conservador de los que hemos colocado aquí, ¿no? Donde cometemos 30 fallos en el examen y cuántas preguntas correctas hubiéramos necesitado. Pues, por ejemplo, con el mismo expediente académico de 6,5 ya hubiéramos necesitado 144 preguntas correctas. ¿Vale? 144 preguntas correctas, 30 fallos, el resto en blanco y dependiendo del número de orden, pues también una pregunta para arriba, una pregunta para abajo, ¿vale? Cada convocatoria esto cambia porque, bueno, pues el número de preguntas necesarias sube, baja un poco, nos está hablando de la dificultad que puede tener una convocatoria frente a otras en el examen, pero yo creo que nos podríamos imaginar, volviendo a contestar la pregunta que hacíamos al principio, que un buen examen, como suficientemente bueno como para conseguir plaza, estaría en torno a sacar, pues eso, 150 preguntas bien, ¿no? Con muchos fallos, ¿no? Algunas en blanco y por ahí podríamos considerar que estamos haciendo un buen examen. Esas 200 preguntas de las que necesitamos tener 150 correctas se reparten por todo el temario que hemos estudiado durante la carrera, por todas las asignaturas, de las más relacionadas con la clínica, como pueda ser la psicoterapia, psicopatología, a las más generales y básicas, ¿vale? Como psicología evolutiva, personalidad, social, experimental, que también generan preguntas de examen. Es verdad que el perfil del examen, que está orientado a una formación en clínica, pues también refleja que hay muchas más preguntas de aquellas asignaturas más relacionadas con la clínica que de aquellas que serían como más generales. Y aproximadamente el 70% del examen, convocatoria tras convocatoria,
cae en relación con esas asignaturas más clínicas, ¿vale? Lo que sería lo que antiguamente los planes de estudio de psicología llamaban PETRA, ¿vale? Personalidad, evaluación, psicopatología y tratamientos psicológicos, ¿no? Pues eso estaría un poco en torno al 70, el 75% del examen. ¿Vale? Esa sería un poco la idea que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros durante el curso y qué material tenéis para prepararos el examen? Pues un material que cubre todas las asignaturas de la carrera, pero que hemos organizado para el examen, pensando en el examen. Y las preguntas del examen de las últimas convocatorias están basadas en manuales, en bibliografía súper reciente en muchísimos casos. Con lo cual no nos vale un material de cuando yo estudié la carrera si la acabé hace 5 años, porque en los últimos 5 años ha habido muchísimas publicaciones de textos universitarios que están generando preguntas del examen y el material ha quedado obsoleto enseguida. ¿Vale? Nosotros todos los años desde la academia publicamos un material actualizado. Cada 2 años en concreto editamos nuestros manuales de las asignaturas, incluyendo, ¿no? pues todas las publicaciones nuevas que haya habido, las preguntas de convocatoria, la tendencia actual. El manual que tengo yo ahora mismo en las manos y que el que utilizamos este curso le publicamos el año pasado, y además de los manuales, si ha habido pues algún cambio de tendencia, alguna publicación nueva en el campus virtual, ponemos a disposición de todas vosotras y de todos vosotros anexos con el material de estas nuevas publicaciones o complementario al manual. La idea es que no perdáis tiempo buceando en la bibliografía, que es muchísima, y que ese trabajo ya lo hacemos nosotros desde la academia para que podáis invertir todo el tiempo en el estudio y en el trabajo, porque es que es muy exigente. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos en clase? Os cuento un poquito. Bueno, pues en clase, en todos nuestros cursos y desde luego también en el de septiembre, damos 3 vueltas completas al material. La idea de dar 3 vueltas completas al material tiene sobre todo 2 componentes. Uno, que como el contenido es tan extenso, son todas las asignaturas de la carrera, cuando estudias una asignatura, luego estudias otra, ha pasado mucho tiempo desde que estudiaste la primera, necesitamos como darle vueltas sucesivas a modo de repaso. ¿Vale? Eso sería un elemento. El dar varias vueltas nos permite repasar los contenidos y ganar en dominio. Y el segundo componente es que el objetivo que tenemos en cada vuelta, estratégicamente, va a ser diferente. A medida que vamos estudiando, nos podemos plantear el utilizar el estudio de forma distinta. De tal forma que tenemos una primera vuelta que la comenzamos la primera semana de septiembre, ¿no? El lunes. Sabéis que el curso de septiembre, al ser un curso más intensivo, tiene clases entre semana, lunes, martes, miércoles y jueves, en horario de tarde, de 5:30 a 9:30. ¿Vale? A eso de media tarde, sobre las 7:30, solemos hacer un descansito de 20 minutos, de media hora, ¿vale? Entonces, tendríamos ahí como ese intervalo horario. Esa primera vuelta pues, nos va a llevar todas esas semanas de septiembre, y he puesto noviembre, pero verdaderamente en noviembre entramos solo a principios, ¿vale? El grueso de las clases de la primera vuelta son el mes de septiembre, el mes de octubre y un poquitín de noviembre, ¿vale? En esa primera vuelta, que además tengo aquí la secuencia concreta que vais a seguir en clase, vamos a ver todas las asignaturas del material de estudio del examen PIR. Empezaréis con clínica, evolutiva, salud, infantil, experimental, básica, psicopatología, psicoterapias, social, evaluación, personalidad y biología. Esa sería la secuencia. La secuencia concreta, por fechas, por los temas que trabajáis. Cuando entráis en el campus virtual y seleccionáis vuestro curso, pues vais a tener un calendario concreto, ¿no? Que sigue esta secuencia que yo tengo aquí, ¿no? De dentro de clínica, qué temas vais a trabajar, qué día, para que os podáis organizar. Pongo la secuencia porque la secuencia que vais a seguir en clase es la secuencia que yo recomiendo que utilicéis como secuencia de estudio. De tal forma que, aunque las clases empiecen en septiembre, si estáis en disposición de empezar a estudiar ya antes porque tenéis tiempo, y ahora por lo que nos queda de julio, en agosto, vais a poder sacar algunos días, pues yo empezaría, ¿no?, a estudiar siguiendo la secuencia de clase. Porque sería muy interesante que, en la medida de lo posible, antes de ir a una clase, haber leído al menos antes en casa el material, ¿vale? Entonces, cogemos una asignatura, pues clínica, en la primera clase, pues trabajáis, por ejemplo, trastornos orgánicos, nos vamos al manual,
de clínica. Bueno, yo el que tengo aquí es el de evaluación, que es una de las asignaturas que trabajo yo con vosotros durante el curso, pero bueno, con el de clínica y me leo y subrayo los temas correspondientes a los que voy a trabajar ese día, de tal forma que luego vais a sacar mucho más partido a la clase, probablemente se ocurran más dudas, ¿no? y podáis, bueno, pues aprovechar al máximo la clase en definitiva, que si en algún día pues, no os da tiempo, os pilla la clase sin haber leído antes el material y bueno, la vais a seguir también perfectamente porque todos habéis estudiado esos contenidos en la carrera, pero cuesta más, ¿no? Y yo creo que en la medida de lo posible sí que sería una buena idea. Para seguir la clase también contamos con otro material que tendréis también antes de empezar las clases, que son los libros de esquemas y resúmenes por asignatura. Cada asignatura tiene un libro de esquemas y resúmenes donde vienen los mismos contenidos que tenemos en el manual, pero esquematizados y utilizando también el formato que nos encontramos pues, en las diapositivas que utilizamos en la clase para que os cueste muy poquito seguir la clase y luego directamente como material de estudio y de repaso. De tal forma que tenemos el manual para poder leernos en profundidad los contenidos y como material de consulta y luego los libros de resúmenes y esquemas para poder estudiar y hacer el repaso sobre todo y seguir la clase. ¿Vale? Eso está ahí. Como tenéis también en la diapositiva, las clases son presenciales y son online. De tal forma que todas las clases de las 3 vueltas quedan grabadas y las tenéis a vuestra disposición en el campus virtual. Entonces, tanto si sois alumnos de la modalidad presencial como de la modalidad online, si algún día una clase no habéis podido estar en directo, se va a quedar grabada y la vais a poder ver en cualquier momento hasta el mismo día del examen. O si incluso, habiendo estado en la clase, os apetece volver a revisar una parte de la clase pues para repasar o porque os ha parecido que os puede ayudar a estudiar, pues lo vais a tener accesible. ¿Vale? Todas las clases de las 3 vueltas se quedan grabadas. Claro, ya están grabadas, no son en directo como cuando seguimos el calendario. Es decir, que la oportunidad de poder interactuar con los profes en clase la tenemos cuando lo estamos viendo en directo, bien físicamente en las aulas o a través de casa. ¿Vale? A través de casa tenéis un chat donde podéis hacer preguntas y también participar. ¿Vale? Bueno, pues esto es la primera vuelta. El objetivo, como os he puesto en la diapositiva, en esta primera vuelta es el trabajo de base y de estudio en profundidad. Esto significa que vamos a revisar todos los contenidos del material, explicándolos, viendo ejemplos, desarrollando sobre todo aquellos que son más difíciles o que son más relevantes porque es más probable que nos los pregunten. Y todo eso, bueno, pues lo vamos a trabajar tranquilamente en la primera vuelta, tranquilamente pero con un ritmo intensivo, porque tenemos clase lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Vale? Primera vuelta. Segunda vuelta, pues desde principios de noviembre, ¿no? Empezamos ya la segunda vuelta. La idea es volver a trabajar con los mismos profes que habéis tenido en la primera vuelta, porque aquí cada profe está especializado en una asignatura y lo vais a tener siempre como referencia para esa asignatura en todas las vueltas de clase, en las preguntas de los simulacros que se hacen, en los anexos que comentábamos antes, en los foros de dudas, en las tutorías, ¿vale? El profe de cada asignatura siempre es el referente para esa asignatura. Bueno, pues en la segunda vuelta volveremos a tener a todos los profes, volveremos a trabajar todas las materias, repasaremos lo que ya se trabajó en la primera vuelta, pero el objetivo de esa segunda vuelta, que va a ser fundamentalmente durante el mes de noviembre, va a ser un estudio más aplicado al examen. Todo lo que ya sabemos de este material lo vamos a aplicar a las preguntas de convocatoria. Porque muchas veces yo puedo dominar un concepto, pero luego cuando lo preguntan en el examen me puede dar guerra identificar la respuesta correcta. Entonces, viendo las preguntas en clase, sobre todo de las últimas convocatorias, vamos a tener muy claro, por un lado, cuál es la tendencia actual del examen, si lo que hemos estudiado en la primera vuelta nos permite responder esas preguntas de las últimas convocatorias y bueno, pues trabajarlo directamente en clase, porque hay veces que yo creo que nos puede dar más guerra, ¿no? Entonces, muy útil y lo podríamos combinar con un trabajo que también os recomiendo que hagáis desde el principio, desde ya, no hace falta esperar a comenzar las clases, que es a medida que estáis familiarizándoos con el material y empezando a estudiar, que hagáis preguntas de convocatoria. Las preguntas de convocatoria nos ayudan a estudiar, nos ayudan a repasar y nos dicen qué es lo que están preguntando en el examen ahora, ¿no? Es tan importante que nosotros en el manual, si lo habéis ojeado, habréis visto que a lo largo del texto tenemos intercalado cuándo preguntan un determinado contenido y en qué pregunta, y al final del manual están todas las preguntas de la asignatura para que os sea más fácil practicar con ellas y realizarlas.
¿vale? Pues bueno, segunda vuelta, trabajo de repaso y aplicado. Y ya como ultra repaso final, las 3-4 semanas antes del examen, ¿vale? Dependiendo un poco de la fecha, pues tendremos otra vuelta completa, esta será online, a todo el material para, siguiendo el ritmo de la clase, poder ver todas las asignaturas otra vez y llevarlo todo lo más fresco posible el día de la prueba. Trabajaremos alguna cosilla de la técnica de examen también, pero sobre todo hacer un repaso definitivo y de vueltas. Las 3 vueltas, ¿vale? O los objetivos, los horarios os los he planteado, la secuencia de la primera vuelta la hemos visto. Os decía, ¿no?, la diferencia entre los libros de resúmenes y los manuales, la importancia de hacer preguntas de convocatoria, ¿no? Ya vamos tocando muchos de los palos que tenéis que tener en cuenta cuando hacéis un curso para prepararos, ¿no?, como este curso de septiembre. Pero más cosillas que os quería comentar. De forma complementaria a las 3 vueltas, tenemos otro curso que comenzamos bueno, pues también después del verano, ¿no? Pues eso, en septiembre ya lo comenzaremos. Pilla un poco en parte de la primera vuelta, pero sobre todo en noviembre, ahí la segunda vuelta, que es este curso de tratamientos que está disponible los viernes, que es el día que no hay clase. El curso de tratamientos lo llevamos haciendo desde hace algunos años porque, bueno, pues veíamos que en las últimas convocatorias el peso específico que tenían las preguntas de tratamientos psicológicos cada vez era mayor. Probablemente reflejo de que cada vez hay más textos de psicología específicos sobre tratamiento, ¿no? Y eso también se refleja en el examen PIR. Entonces, lo que hacemos en el curso de tratamientos es reforzar todo lo que estudiamos de tratamientos porque se le saca mucho partido al estudio que dediquemos a esta parte del material. La idea no es tanto introducir contenidos nuevos, sino trabajar los mismos contenidos que vemos en las 3 vueltas en distintas asignaturas, en la de psicoterapias, en la parte de clínica de adultos, en la parte de clínica de niños y adolescentes, en la parte de salud, pero aplicado no solo a los tratamientos, tenerlo todo ahí reunido y muchas veces con otro enfoque para poder profundizar en tratamientos que a veces solo vemos en la superficie en otras asignaturas, ¿no?, y comprenderlos mejor, que eso nos puede ayudar luego a responder mejor las preguntas del examen. El curso de tratamientos, ya os digo, será los viernes, la clase es online y no es en directo, está grabada y está disponible desde el viernes por la mañana. Lo que sí que tenéis en directo es el viernes por la tarde una tutoría para poder resolver dudas y comentar lo que ha supuesto la clase, ¿vale? Entonces, tenemos las clases de la preparación de lunes a jueves, la posibilidad de ver desde el viernes el curso de tratamientos y una tutoría del curso de tratamientos el viernes por la tarde en directo, por si queréis trabajar y resolver dudas. Tutorías es algo que ponemos a vuestra disposición también a lo largo del curso para intentar que las dudas queden resueltas y que no llevéis esas dudas a rastras, y para eso tenéis como distintos espacios de tutoría, ¿vale? Además de esta tutoría del curso de tratamientos, por supuesto, tenéis tutorías con los profes de las asignaturas después de verlas trabajado en clase y están programadas para ser online y en directo, ¿no? De tal forma que cuando pues tenéis 3 clases a lo mejor para trabajar los contenidos de evaluación conmigo, después tenemos programada una tutoría para que aquellas preguntas que os han surgido después de estudiar o de ver las clases, que os surgieron durante la clase pero que no queríais interrumpir porque eran muy específicas, lo que sea, ¿no?, las podáis comentar. Y aparte de ese espacio de tutorías específico por asignatura después de haber trabajado en clase, en el campus virtual tenemos un foro donde, bueno, pues tenemos la posibilidad de contactar con todos los profes del curso en cualquier momento. De tal forma que si yo he visto una asignatura pues, hace un mes y no hay una tutoría programada, pero ahora haciendo un simulacro o haciendo preguntas de convocatoria o repasando, me han surgido ciertas dudas, yo no me tengo que esperar a que haya una tutoría programada. Directamente me meto en el campus virtual, me meto en el foro, elijo la asignatura correspondiente y cuelgo la pregunta para que me pueda responder el profe. Es un foro abierto, podemos leer las preguntas de las compañeras y los compañeros, las respuestas que da el profesor y, bueno, pues la idea es que hay un sistema ágil para lo que decíamos, no arrastremos dudas en ningún momento y podamos interactuar con los profes de las asignaturas con facilidad, ¿no?, que estemos accesibles para vosotras
y bueno, pues esto también se conseguiría con este tipo de tutorías a través del foro. Y por otro lado, también hay otro tipo de tutorías diferentes, que son las tutorías de planificación y de orientación de estudio. Las tutorías que he comentado hasta ahora tienen que ver con lo teórico, ¿no? Con el estudio. Pero a medida que vamos estudiando, incluso al principio a veces, nos surgen dudas que tienen que ver con cómo organizar el estudio. ¿Cómo me hago una planificación de estudio ajustada a mis necesidades? ¿Qué hago cuando me he hecho mi planificación pero no estoy cumpliendo los objetivos? ¿Qué pasa si en un determinado momento del curso pues tengo un bajón o encuentro dudas sobre cómo estoy enfocando el estudio? Bueno, pues tenemos un grupo de tutores de estudio, ¿no? Fundamentalmente Álvaro y Lucía, que van a ser las personas de referencia para que podáis tener este asesoramiento específico sobre el trabajo y el estudio. ¿Cómo concertar una tutoría de orientación? Bueno, pues en el campus virtual, dentro de las opciones de las tutorías, estaría esta de la orientación y planificación de estudio. Solicitamos la tutoría poniéndonos en contacto con Lucía o con Álvaro, les explicamos por correo qué es lo que nos hace pedir la tutoría, ¿no? Cuál sería el tema, y ya quedan con vosotros de forma individualizada para tratar de resolverla. Aparte de esto, pues también tendremos tutorías generales sobre estrategias de estudio o en determinados momentos del curso que cambiamos de vuelta sobre cómo enfocarlo. Pero para cosas ya específicas de cada uno, cuando necesitáis un asesoramiento individual, también contaréis con este espacio, ¿vale? Bueno, pues os he hablado también, por tanto, del campus virtual, del curso de tratamientos, la configuración de las vueltas y de pasada también hemos ido contando algunas de las aplicaciones y recursos que tenemos, ¿no? Las tutorías de contenidos, las tutorías de orientación. No he dicho nada de los simulacros. Sí que os he hablado de la importancia de hacer preguntas de convocatoria y preguntas de examen y preguntas de estudio, ¿no? Como una forma de estudiar y de repasar. Pero para preparar lo que es la técnica de hacer el examen, tenemos organizados todos los cursos, 9 simulacros nuevos que hacemos tomando un poco como referencia lo que ha sido la última convocatoria del examen PIE. ¿Vale? Entonces, la idea es que podáis practicar con lo más parecido posible al examen que os vais a encontrar. Y lo más parecido posible, de momento, es el examen de la última convocatoria, con preguntas nuevas que hacemos los profes de la academia, fijándonos en qué es lo que están preguntando, qué textos han salido, que sean actualizadas. Aquí tenéis el calendario, lo tenéis en el campus virtual, lo podéis contar, de los simulacros. Los que aparecen como simulacros oficiales son estos que os digo yo, que son 9 durante el curso, que los hacemos completamente nuevos a partir, ¿no?, de la última convocatoria. Veis que el primero ha sido el mes pasado, en junio. Luego, en julio hemos tenido también, hace muy poquito, el segundo simulacro oficial y el próximo ya será el 20 de septiembre. A partir de octubre son 2 al mes, ¿vale? Y el último lo tenemos ahí en enero. Entre medias, como hay personas que nos demandan más simulacros y tenemos un banco de preguntas muy grande de todos los cursos que vamos preparando el examen PIR, hemos organizado pues, unos simulacros de entrenamiento para que aquellas personas que necesitan hacer más preguntas de simulacro tengan esa opción ya seleccionada, ¿vale? Con 9 simulacros es más que suficiente, y más pensando en un curso tan intensivo como el de septiembre, para preparar el objetivo del simulacro, que es entrenarnos la técnica del examen, controlar el tiempo, cómo contestar las preguntas el día de la prueba cuando dudamos entre opciones de respuesta, esto que decíamos al principio de ser más conservadores o arriesgar más. Esas son decisiones que no podemos dejar para el día de la prueba, lo tenemos que tener todo ya como ensayado y preparado como estrategia, y los simulacros nos van a ayudar a eso, ¿vale? A recrear todas estas cuestiones. Todos nuestros simulacros, igual que los exámenes de convocatoria, están comentados, de tal forma que después de hacer el simulacro yo puedo revisar mi plantilla de respuestas y en mis errores ir directamente al comentario de la pregunta para aclarar por qué han dado como correcta la respuesta correcta y descartado las otras. Y esto, bueno, pues nos va a ayudar mucho luego a interpretar nuestros resultados, a ver cómo vamos con esa técnica del examen y con el estudio de las materias, ¿vale? Otra de las aplicaciones que teníais en la diapositiva de antes, la primera, el CD Exam, se refiere a la aplicación que tenemos para cargar
todas las preguntas de examen con distintos formatos, ¿vale? CDExam es una aplicación para hacer exámenes a la carta, de tal forma que si en un determinado momento yo quiero hacer un examen de otra convocatoria, lo puedo cargar. Yo quiero cargar un simulacro, lo puedo cargar. Quiero hacer un examen a la carta solo con preguntas de una asignatura porque la acabo de estudiar, lo puedo cargar, ¿vale? Entonces, la idea es tener una aplicación para hacer exámenes a la carta en función de los objetivos que tengamos. Bueno, muy importante las preguntas de examen, muy importante los simulacros, ¿vale? Y como aplicación, la única que me queda como recurso que no haya comentado en esta breve introducción que estamos haciendo estaría el CD Memory. El CD Memory es una... A ver, se ha ido, ¿dónde estábamos? Aquí, lo podemos meter. El CD Memory es una aplicación diferente a la del CDExam porque para estudiar, en lugar de utilizar preguntas con el formato del tipo test que tenemos en el examen, utiliza tarjetas de memoria que están elaboradas en recuerdo libre, no me vienen las opciones de respuesta, la tengo que generar yo, y tiene un algoritmo que permite hacer un repaso eficiente de las tarjetas que esté revisando, porque va a seleccionar la siguiente pregunta a partir de que yo acierte o no acierte la pregunta y de la dificultad que le asigne. Algo parecido a lo que pensamos cuando hablamos de los test adaptativos. ¿Vale? No todas las personas en el repaso siguen la misma secuencia de tarjetas, sino que hay un algoritmo que va eligiendo en función de la dificultad. De tal forma que, bueno, pues complementa lo del CDExam porque es un material con un formato distinto, ¿no? Y muchas veces cuando estamos cansados y aburridos nos viene muy bien el contar con otro formato y es un estudio eficiente por un poco la metodología, ¿vale? Importante también comentar esto. Bueno, del material os he hablado de los manuales de contenidos, de los cuadernillos de esquemas, de la recopilación que tenemos de exámenes que os he dicho que están comentados. También tenemos una guía de tratamientos que utilizamos un poco como texto de referencia para el curso de tratamientos que os contaba antes. La idea, como os decía, no es tanto que vengan contenidos distintos a los de los manuales, sino que esté organizado de forma diferente, pues para que me sea más atractivo, ¿no? Y más práctico el estudio de la parte de tratamientos. Una cosa interesante, por ejemplo, de la guía de tratamientos es que están las preguntas organizadas por temas, pero no por convocatoria solamente, sino por temáticas de tratamientos. De tal forma que si yo, por ejemplo, estoy estudiando los trastornos psicóticos y estoy estudiando un programa asistencial como son las terapias familiares, tengo juntas todas las preguntas de terapias familiares que han hecho a lo largo de todas las convocatorias del examen PIR. Y puedo ver si es algo que preguntan todos los años, si ha habido un cambio, la tendencia de lo que han preguntado, si en los últimos años están preguntando más. Y la verdad es que eso es muy útil cuando estamos estudiando, ¿vale? Es el formato que tiene, que es distinto al que encontramos en el manual.